de Guter en este seminario, y él nos viene a hablar acerca de la política de datos. Eso que utilizamos los datos a cada instante, pero nos falta lo esencial que es esta política, y él va a venir a hablar acá de la eficiencia en la comunicación científica. Así que, sin más, te dejo, Guter, para que puedas hacer tu presentación. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy teniendo algunos problemas para compartir mi pantalla. Se lo mandé a Guilén, a su mail. Entonces, sí, por favor, podrían revisar si han recibido mi presentación, porque aparentemente no me deja compartir la presentación. Entonces quizá podemos esperar unos 2 minutos mientras doy una pequeña introducción. Lo que voy a destacar hoy es la necesidad de cambio de cultura, de publicaciones a datos. Yo creo que es absolutamente fundamental para la ciencia, pero también para la ciudadanía, y eso es algo que estamos destacando en un evento que vamos a organizar en exactamente una semana más, que es el foro regional que se organiza de América Latina, el Caribe, que se organiza acá en Santiago. Nosotros organizamos un evento paralelo el viernes 28 a la 1 en la CEPAL. Entonces están todos invitados. En mi presentación voy a compartir el enlace para registrarse, pero si no pueden participar en persona, también pueden participar por Zoom, que también estará disponible. Y ahí básicamente lo que vamos a destacar en ese evento es la importancia justamente de ese cambio cultural que es muy necesario y diría muy urgente, a una cultura de datos que es muy importante para la autonomía de la ciudadanía. Entonces, eso es algo que vamos a dedicar en ese evento. Mientras espero hasta que ojalá pongan mi presentación, básicamente cuando hablamos de ciencia abierta, hablamos de muchas cosas. Hablamos de datos abiertos, hablamos de acceso abierto, hablamos de investigación abierta, software abierto, hardware abierto, todos esos temas, pero también esa ciencia ciudadana, que es la participación de la ciudadanía en la ciencia. Todo eso está bajo ese gran paraguas de lo que nosotros llamamos la ciencia abierta. Entonces, es un paraguas muy amplio. Y obviamente se entiende perfectamente que a veces uno se asusta porque efectivamente es un panorama muy amplio y uno no necesariamente sabe cómo atacar ese tema, cómo empezar, dónde empezar. Y eso es algo que vimos ya, o estamos viendo ya hace años, de que incluso ese cambio hacia una cultura de datos es algo que cuesta porque no necesariamente está todavía, no es parte, digamos, de los procesos de las instituciones y de las grandes instituciones. Entonces, todavía no veo mi presentación. Entonces, básicamente lo que yo quiero invitar es empezar en una institución de investigación, y eso puede
hay varios caminos para empezar. Eso puede ser top-down, básicamente de que desde el senior management de una universidad se establece una política de gestión de datos, pero en general eso empieza bottom-up, quiere decir con los investigadores que tienen la necesidad de compartir sus datos dentro de una comunidad temática. Entonces, por esa necesidad se empieza a construir una base de esa cultura de datos. Entonces, la invitación básicamente es no tratar de llegar a la perfección, pero la invitación es empezar paso por paso, de manera pragmática, con lo que es factible dentro de una institución. Porque obviamente cada institución tiene sus características y eso hay que tomar en cuenta. Es muy importante entender el contexto de cada institución para establecer una cultura de datos dentro de la institución que responde a las necesidades específicas de la institución. Y con eso veo ahora mi presentación. Muchísimas gracias. Y vamos a siguiente slide, por favor. Siguiente. Que eso es básicamente la invitación de el slide anterior, por favor. Eso es básicamente la invitación al inicio. No vamos a saltar a la piscina como un atleta olímpico y tampoco tenemos que tener ese objetivo, pero poco a poco, haciendo paso por paso, sí vamos a llegar a mayor elegancia en ese sentido. Siguiente slide. El proyecto LEARN es un proyecto que ya tiene muchos años. De hecho, empezamos en 2015, ya casi hace 10 años. Era un proyecto financiado por la Comisión Europea que ha sido un proyecto bastante pequeño, pero que ha tenido un gran impacto. Ha tenido un gran impacto por el momento que llegó ese proyecto. El proyecto llegó en un momento que había muy poca conciencia sobre esa cultura de datos y la necesidad de tener políticas de datos dentro de las instituciones. Entonces, lo que hicimos, y ese proyecto básicamente era una conversación, una alianza entre instituciones en Europa y instituciones en América Latina y el Caribe, un diálogo entre instituciones de los dos continentes. La idea era básicamente hacer un inventario de las políticas institucionales de datos que ya existían y aprender, ver cuáles son las buenas prácticas en las instituciones, pero también cuáles son las experiencias que no salieron tan bien. Entonces, hacer un inventario, hacer una comparación y entrar ahí en un diálogo entre Europa y América Latina y el Caribe. Y ahí publicamos una publicación, ahí está el enlace, que creo que todavía tiene gran relevancia y está de gran actualidad, que justamente da varios ejemplos de políticas de gestión de datos de investigación. Y ahí toda esa información está abierta y está a su disposición. Y lo que es interesante ahí es que lo que nosotros proponemos ahí no es una receta que funciona en todas las instituciones, porque eso obviamente no existe. Pero lo que nosotros proponemos son algunos elementos clave para empezar a implementar una política de gestión de datos. Y cuando hablamos de una política de gestión de datos, eso es un proceso obviamente que toma tiempo de concientización dentro de la institución, toma tiempo,
pero tampoco es el objetivo de llegar a un documento de 50 o 100 páginas. O sea, una política de gestión de datos puede ser algo relativamente simple con algunos elementos clave. Esos son esos mismos elementos clave que yo mencionaba al inicio, que pueden ser parte de una política. Entonces, nosotros no proponemos una receta mágica, que no existe, pero lo que sí proponemos son algunos elementos claves que pueden servir a las instituciones. Siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque ese cambio de datos, de cultura de datos, es absolutamente urgente, porque muy rápido se están convirtiendo en los activos intelectuales más importantes. También son los activos que permiten participar a la ciudadanía, participar en la sociedad. Entonces, como instituciones de investigación, tenemos que tener una respuesta, tenemos que buscar soluciones, tenemos que tener políticas para gestionar los datos, los activos institucionales. Siguiente, por favor. Y en ese sentido, nosotros desde, yo creo, 2016, estamos organizando webinars cada mes, justamente para generar conciencia sobre ese tema, ese cambio cultural que estamos proponiendo. Y ahí comparto el sitio, ahí abajo en la página, hay un sitio, hay un enlace que ustedes pueden consultar, donde ven básicamente todas las presentaciones que pasaron por todos esos años, y temas y instituciones de varios continentes que justamente presentan sus experiencias. El siguiente, por favor. Y también creamos como una guía en internet, que también está libre consulta, que justamente de manera muy didáctica presenta los pasos para implementar una estrategia, un plan de gestión de datos. Entonces ahí básicamente es un resumen que creo que es bien útil para muchos de ustedes. Siguiente, por favor. Ahora, en su momento no se hablaba mucho, en 2015 no se hablaba mucho todavía de datos, y peor de ciencia abierta. Ahora sí se está hablando mucho de la ciencia abierta. Eso quiere decir que es un buen momento para entrar en esa conversación de qué significa eso, cómo se puede implementar eso dentro de la institución. Y ahí doy algunos ejemplos de documentos o eventos que han sido absolutamente clave, justamente en marcar ese camino hacia la ciencia abierta, la implementación de la ciencia abierta en América Latina y el Caribe. Siguiente. Incluso en la BBC salió un artículo sobre ese tema, y en ese artículo se destaca el camino propio que América Latina y el Caribe están tomando, que es distinto al camino de Europa o Estados Unidos. Entonces, eso es bien interesante, porque acá en América Latina tenemos una larga tradición de publicaciones abiertas, de acceso abierto, no comercial, donde básicamente las instituciones de investigación toman un rol prominente en hacer todo el output científico disponible a través de repositorios que están muy bien organizados, que cumplen además con los estándares internacionales. Entonces tenemos una larga trayectoria ahí.
Pero son publicaciones. Y ese salto que tenemos que hacer a una cultura de datos es urgente y creo que ahí falta mucho todavía. Entonces tenemos una muy buena base, una base muy sólida, pero hay que hacer un paso más adelante. Siguiente, por favor. Entonces, si miramos cifras de los repositorios de datos en América Latina, vemos que son relativamente pocos. Ahora, puede ser que esas cifras ya no son las últimas cifras, pero igual si uno compara, por ejemplo, con Inglaterra, con España, con Francia, Italia o China, Estados Unidos, Canadá, Japón, la cantidad de repositorios de datos que hay en esos países, si uno lo compara con América Latina, estamos bastante atrasados. Entonces, hay un gran trabajo que hacer todavía. Entonces, hay un gran trabajo que hacer en hacer disponibles los datos que tenemos a través de esos mismos repositorios que yo mencionaba al inicio, que en este momento se limitan muchas veces a publicaciones. Siguiente. Y no es que no haya opciones para publicar los datos institucionales. Tenemos ahí por lo menos cinco opciones, que es a través de repositorios institucionales o temáticos, que requiere un camino institucional bastante largo, entonces que no todas las instituciones tienen o no lo tienen listo todavía. Entonces, se entiende que eso puede ser un poquito más complicado. Pero hay otras opciones. Y otra opción, por ejemplo, es a través de los sitios institucionales, los sitios web, o a través de repositorios de datos como Figshare, Zenodo, Dataverse, etc. Cada vez más revistas piden la publicación de los datos también. Entonces, ahí también se está creando lo que conocemos como el concepto de Data Journal. Entonces, hay varias opciones ahí. Y lo mínimo es como un apéndice de un artículo de investigación, que cada vez más común. Hay varias opciones, entonces. Y lo que también es importante por un tema de interoperabilidad, es que tenemos que, y por el tema del fake news que se habló en la conversación anterior, o la presentación anterior, es el tema de la certificación y principios como citar datos. Entonces, todos esos temas son temas que tenemos que tomar en cuenta, justamente para garantizar que básicamente adoptemos esas buenas prácticas que ya existen. Siguiente, por favor. Entonces, las fortalezas que tenemos acá en la región son básicamente acceso abierto, que es un estándar. Tenemos mucha experiencia con ese modelo no comercial acá en la región, un modelo cooperativo, como lo llaman. Tenemos esas redes de repositorios que son muy bien conectadas y que además cumplen con los estándares. Pero también tenemos algunos desafíos, y eso es el siguiente. El siguiente slide, por favor. Bueno, todavía seguimos con la fuerza, o la fortaleza, perdón. Entonces, que tenemos esa conciencia de la ciencia abierta cada vez más, y que también acá se destaca mucho en la región, y creo que es una conversación muy importante que también Europa al inicio, por ejemplo, no lo tenía tan contemplado, con la excepción de algunos países como Finlandia, por ejemplo, pero también un país como Canadá destacaba mucho, es el tema del multilingüismo.
y la oportunidad de reorganizar ese sistema de ciencia, de comunicación científica que tiene problemas de falta de diversidad, falta de multilingualismo, falta de métricas responsables, todas esas cosas, que la ciencia abierta es como una oportunidad para arreglar esos temas. Y esa es una conversación que es muy vigente acá en la región. Y como yo decía, también en algunos otros países fuera de la región. Entonces, lo que vemos es que en varios países acá la legislación ya contempla los datos de investigación, compartir los datos de investigación que son resultado de financiamiento público, pero lo que vemos es que esa legislación a nivel nacional todavía no se refleja en políticas a nivel institucional y creo que ahí está nuestro desafío, ahí está nuestro trabajo que hay que contemplar. Además, otro tema, y ahí llego a los desafíos, es que a veces los datos están disponibles, pero no son necesariamente utilizables, no cumplen con los estándares, o lo compartimos a través de un PDF, por ejemplo. Entonces, sí, lo estamos compartiendo los datasets, pero no en un formato que es muy utilizable, que no es fácil de utilizar. Siguiente, por favor. Y ahí los desafíos de que hay algunas instituciones que tienen ya bastante experiencia con esa cultura de datos, que ya tienen una política de datos, de gestión de datos de investigación a su nivel institucional. Pero el panorama todavía es muy heterogéneo. Entonces, no tenemos así, digamos, no tenemos esa... quizá o sea, de un lado tenemos instituciones que son bastante avanzadas, pero que es una minoría. Del otro lado tenemos una gran mayoría de las instituciones que recién están empezando. Todavía hay algunas barreras, yo diría, hay una falta de incentivos quizás, o los investigadores no se sienten cómodos para compartir sus datos, porque todavía hay esa idea de que si yo comparto mis datos, que son fruto de un trabajo intenso, un gran trabajo que es caro, si yo comparto mis datos, yo estoy básicamente regalando mis datos a cualquier persona y no quiero hacer eso. Entonces, crear un ambiente cómodo, que permite y que incentiva a los investigadores para compartir sus datos, yo creo que eso es un desafío que tenemos acá particularmente. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que muchas veces los investigadores se sienten más cómodos dentro de un ambiente temático, una comunidad de una forma protegida, abierta pero protegida, donde hay un cierto control sobre quién comparte. Entonces, de esa forma, uno puede hacer un avance importante igual. Lo que también falta es capacitación. Capacitación, tenemos que, como gestores de información, tenemos que capacitarnos para gestionar los datos. Tenemos que también hacer ese cambio en nuestras cabezas, de una cultura de publicaciones a una cultura de datos. Entonces, eso quiere decir que de una forma hay desafíos, hay algunos skills que podemos aplicar ahí también,
pero que son en otra escala, o sea, que son incomparables con esos skills que hemos utilizado aplicándolo dentro del contexto de las publicaciones. Ese diálogo entre los diferentes actores, porque la gestión de datos en investigación no es algo que los investigadores hacen solo, que las bibliotecas hacen solo, que los departamentos de ICT hacen solo. No, es una colaboración, porque básicamente desde que se está generando los datos al inicio del flujo científico, ya hay que tener un plan de gestión de datos. No es algo que uno puede poner al final, cuando ya está todo listo. Ahí llegamos tarde y entonces es una conversación que hay que tener desde el inicio entre esos distintos actores, porque ninguno de ellos lo puede resolver solo, porque es un gran desafío. Siguiente. Necesitamos más datos, necesitamos más repositorios de datos. Eso es algo también que yo mostré en mi slide anterior, cuando vimos la mapa con los repositorios. Entonces necesitamos más presencia de datos en nuestra región. Necesitamos también que nuestros datos cumplan con esos principios, como los principios FAIR, que son internacionales, que son principios internacionales que permiten justamente la interoperabilidad de los datos, la accesibilidad, la usabilidad y la interoperabilidad de los datos. La certificación, muy importante por el tema del fake news. Mucha gente cuestiona la validez de los datos. Hay mucho tema ahí. Se cuestiona también el trabajo que hacen incluso los investigadores o que hacen las instituciones de investigación. Entonces, certificar, asegurar que nuestros datos cumplan con los estándares internacionales es muy, muy importante, porque esos son estándares que garantizan la calidad de la información. Y yo diría, eso es, si tengo que decirlo en una frase, lo que tenemos nosotros como gran trabajo es visibilizar la información de calidad con mayor esfuerzo. Entonces, eso es algo que creo que nos interesa a todas y todos, y yo diría, eso es nuestro trabajo de todos los días, visibilizar la información de calidad en esa gran selva que es el Internet. Siguiente, por favor. Entonces, como conclusión, tenemos que hacer el salto del acceso abierto a la ciencia abierta. ¿Por qué? Porque los datos son los activos más importantes de las instituciones de investigación. Si no lo resolvemos nosotros, otros lo van a resolver. Otros que no necesariamente tienen los mismos intereses que nosotros. Y los intereses que nosotros tenemos es visibilizar sin barreras económicas la información de calidad. Entonces, tenemos que hacernos cargo de esa tarea. Y ahí podemos aprender. No es llegar a la perfección inmediatamente, eso es imposible. Pero tenemos que tener esa conversación con instituciones dentro del continente, dentro de la región, pero también fuera de la región, porque son experiencias que pueden ser bastante interesantes. Y ahí comparto, un poquito chico, el enlace abajo de un evento que organizamos en septiembre en Ginebra, que justamente fomenta la innovación en esa cultura de datos, pero también ese diálogo entre los diferentes continentes y en particular entre Europa y América Latina y el Caribe. Siguiente, por favor. Y ahí cierro
el círculo, yo mencioné al inicio el evento que estamos organizando el próximo viernes a la 1 en la CEPAL sobre sociedades participativas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, movilizar bibliotecas para la ciudadanía. Es un diálogo que organizamos ahí con varios actores de varios países. Dentro del contexto del Foro Regional Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe, y ahí dejo el link por si quieren participar en persona. Es perfectamente posible, pero tienen que registrarse, pero también pueden participar por Zoom. Bueno, les invito a todos y a todos a participar en este evento que sin duda va a ser muy interesante para nosotros, para aprender de las experiencias de otros en términos de el cambio a una cultura, hacia una cultura de datos que se está haciendo también y que es importante también para la autonomía de la ciudadanía. Y con eso cierro mi presentación. Muchísimas gracias por su presentación. Muchas gracias por su atención a mi presentación. Un gusto estar acá y estoy atento a cualquier pregunta o duda que tengan. No te escucho bien. Ahí sí, ahí me pude desmutear. Guter, gracias por la presentación. Yo te quería hacer como dos consultas que tienen relación. Una por una parte, pensando en los investigadores que realizan investigación científica, y por otro lado con las instituciones. Porque tal como tú mencionabas, hoy día todas las instituciones que son estatales están subiendo sus datos y los están subiendo en el peor de los formatos, que es el PDF, que no son interoperables, que no son datos de calidad, ¿cierto? Y por otro lado hay otras instituciones que suben también sus datos y los suben en Excel. Eso es al menos lo que yo he visualizado. Sin embargo, aunque uno dijera se sube estos datos en Excel, ya hay un formato un poquito más adecuado. De todas maneras, tenemos que entrar prácticamente a bucear en esos datos, porque no están puestos en repositorios como nosotros quisiéramos. Un repositorio donde yo pudiera tener ciertos metadatos, donde yo pudiera recuperar la información relevante que yo quiero. Eso por una parte. Y por otro lado, las instituciones, quienes están a la cabeza, creen que ya han resuelto el problema porque están de acuerdo a la ley. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos? Porque esto es una discusión que no viene de este año, sino que yo ya vengo oyendo esto hace ya por lo menos 5 años. Y estamos nosotros de alguna manera tratando de sensibilizar, bueno, justamente con estos seminarios, para que exista conciencia de la relevancia de los datos y de que los datos hoy día debemos compartirlos, pero ¿cuál sería la clave? ¿Qué podemos hacer? Pero con estos dos actores. Es difícil porque es la institución y los investigadores. Bueno, ahí me estás pidiendo una receta mágica, ¿no? Que no existe. Yo creo que la clave está en tener como gestores de información una conversación permanente, continua, con los investigadores para entender cuáles son las necesidades, cuáles son sus necesidades. Porque cuando hablamos de un cambio de cultura hacia un cambio de datos, no estamos inventando esa novedad
para complicar las cosas, para crear más trabajo y todo eso. Lo estamos haciendo porque queremos, todo lo contrario, facilitar el trabajo de los investigadores. Y entonces la pregunta es, ¿cómo lo podemos hacer? Y yo creo que esa es la conversación que hay que tener. ¿Cómo podemos apoyar para cumplir con la necesidad de gestionar esos activos de la institución mejor y visibilizarlos? Entonces, y eso es una conversación que hay que tener, que obviamente es un tema de confianza también, de que una confianza entre dos grupos profesionales que se tiene que generar, si todavía no existe, en esa área de los datos. Entonces, yo creo que si uno va a esa conversación con los investigadores con la idea de que, mira, estamos acá para apoyarnos y para avanzar, pero también para aprender, porque yo, como gestor de información, no voy a tener todas las respuestas, pero sí voy a buscar las respuestas. Y voy a buscar las respuestas para facilitar y mejorar, optimizar ese flujo de información científica que se está cambiando completamente. Y yo creo que eso los investigadores lo tienen claro, de que eso se está cambiando completamente. Entonces, una vez que se logre eso, yo creo que ya se pueden presentar algunas buenas prácticas, y con esas buenas prácticas, que son como pilotos, que de una forma están funcionando como pilotos, de una forma uno puede trabajar como para contagiar a los otros actores en todo ese tema de la gestión de datos. Entonces, yo creo que hay que tener mucha paciencia, hay que trabajar en eso todos los días, porque requiere un diálogo con esos diferentes actores permanente, pero no hay que abandonar, porque abandonar no es una opción. Porque, insisto, si nosotros no nos hacemos cargo, y ahí me refiero, con nosotros me refiero a la gran comunidad científica que incluye todos esos actores que yo mencioné, rectores, vicerrectores, investigadores, gestores de información, ICT, todos esos grupos, agencias de financiamiento, muy importante también. Tenemos que hacernos cargo, esa comunidad tenemos que hacernos cargo, y no hacerlo o abandonar porque no resulta inmediatamente o porque es muy lento los avances. Yo creo que no es una opción, y tenemos que seguir en eso, y tenemos que realmente entender la urgencia de ese tema. Acá hay una pregunta de Ricardo Giesecke, no sé si se lee bien así se indica el apellido. Dice así: en el país tenemos muchos repositorios alojados en repositorios estatales, universidades e instituciones de investigación. Sin embargo, todos estos repositorios están atomizados. No existe un repositorio único, y por lo que vi en su presentación hoy, solo 2 repositorios en Chile, siendo que posiblemente haya más de 20. Dice que solo en recursos acuáticos. Eso definitivamente puede ser el caso, y no dudo que efectivamente, o sea, de hecho estoy seguro que hay muchos repositorios que existen, pero que están de una forma que no necesariamente sabemos que existen. Entonces, por eso mi llamado a insertarse en esa comunidad regional de repositorios, por justamente no podemos dejarlos invisibles. Entonces, incluirse en ese sitio que yo puse ahí en mi slide, registrar su repositorio en ese registro mundial, es un paso muy pequeño,
pero te incrementa el impacto, te incrementa la visibilidad de manera drástica. Entonces, vale la pena hacer ese pequeño esfuerzo, porque justamente visibiliza todo lo que se está haciendo. Entonces, y eso también es importante para generar este diálogo entre las distintas instituciones de la región o de fuera de la región. Y lo que yo estoy proponiendo no es que hay que tener un solo repositorio al nivel nacional eso no es mi propuesta. Yo no estoy diciendo que tenemos que centralizar todo porque con eso vamos a resolver todo. Yo personalmente creo que no necesariamente es la solución. Yo incluso creo que muchas veces una red confederada de repositorios tiene más sentido muchas veces que un solo repositorio único. El tema es que si esos repositorios adoptan los estándares internacionales, si es un repositorio o 5 o 10 o 100, no importa, da lo mismo, porque esos repositorios entre ellos son interoperables, son totalmente interoperables. Entonces, no, da lo mismo. Lo que creo que es lo más importante es de que como institución, como comunidad científica, es cómo se logra generar esa masa crítica de datos que necesitamos. Generar la masa crítica de datos, pero también visibilizar la masa crítica de datos. Y si la respuesta es un repositorio temático, o si la respuesta es un repositorio institucional que sirve para todos, perfecto. Pero lo que hay que hacer es lograr esos objetivos de generar masa crítica de datos y por la urgencia del tema de gestionar nuestros activos institucionales, entonces de lograr ese cambio. Y creo que cada institución tiene su respuesta ahí, o sea, no hay una respuesta única. Y si los repositorios son muchos o pocos, pero si adoptan los mismos estándares internacionales de interoperabilidad, no hay ningún problema. Realmente eso no es un tema. Gracias, Wouter. Para finalizar, yo te quisiera hacer una última pregunta, y es, en estos momentos, ¿ustedes cómo están operando con por un lado, con las instituciones estatales? Existe así como existen consorcios con las universidades estatales, sí, hay como un convenio con todas las instituciones. ¿Y qué pasa con las instituciones privadas? ¿Y cómo podemos ir trabajando en alianza? A ver, lo que nosotros hacemos, y en este sentido nosotros tenemos un rol, yo diría, bastante único en la región, es que nosotros como Naciones Unidas ofrecemos una plataforma al nivel regional, y eso quiere decir que nuestro rol es visibilizar las experiencias y las buenas prácticas que hay, apoyar a las instituciones que requieren, que solicitan apoyo, en acompañarlos a buscar esas respuestas institucionales para lograr ese cambio cultural. Eso es nuestro rol. Y creo que eso es un rol bastante único, y nosotros ahí, por definición, somos muy inclusivos y básicamente queremos que todos participen. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es ofrecer la plataforma más amplia posible, y si una institución está interesada en trabajar en nosotros ahí con mucho gusto trabajamos con la institución, pero nuestro objetivo siempre será no solo apoyar a la institución, pero apoyar básicamente a todas las instituciones de la región a través de ese proyecto. Y yo creo que eso es súper importante, porque
realmente tenemos tan pocos recursos en términos recursos humanos, ¿no? y financieros, de que no podemos perder esa oportunidad de trabajar en silos, ¿no? O sea, ahí la respuesta es lograr esos puentes entre distintas instituciones. Entonces, lograr ese puente entre distintos continentes, con Europa, con Estados Unidos, con Canadá. Tuvimos un proyecto con Canadá, por ejemplo, con el mismo objetivo. Entonces nosotros ahí estamos muy abiertos a trabajar con cualquier institución dentro de la región y ahí ofrecer esa plataforma que tenemos, que es una plataforma bien grande, para su mayor difusión. Entonces te podemos estar invitando, pero de manera presencial, estoy viendo. Creo que es una buena alternativa. Me parece, con mucho gusto. Te queremos dar las gracias, Wouter. Súper interesante tu presentación, atingente a todas las instituciones de ciencias marinas, y esperamos que sensibilicemos de alguna manera a nuestros auditores, que son probablemente investigadores. Así que darte las gracias y nos vamos a encontrar seguramente en una ocasión muy segura ahí ahora. Perfecto.